Estamos estudiando el curso de sectas y religiones a la luz de la Biblia desde un enfoque evangélico y, como ya lo acabo de decir, bíblico. Si usted quiere una copia de las notas del alumno con el bosquejo de la clase para rellenar, pídala gratuitamente, se la haremos llegar a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente le mandamos su copia digital. El tema que vamos a estudiar en esta oportunidad es el de los fallos de las sectas. Este es el primero de varios capítulos o videos que vamos a dedicar a este subtema del estudio de las sectas y las religiones por ser abarcador. Y el objetivo de esta lección es conocer los errores de las sectas en sus creencias, específicamente con respecto a la palabra de Dios y a la persona de Dios. Específicamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, la Trinidad. La lista de sectas crece cada día. Es literalmente imposible conocerlas todas. Cuando tú crees que ya conociste las sectas, ya han nacido nuevas. Entonces, el problema es que nunca va a haber suficiente tiempo para conocerlas todas, por lo cual es mejor ocuparnos de entrada, si queremos ayudar a los que son miembros de las sectas a descubrir la verdad y salir de ellas. Lo mejor es que nosotros conozcamos tanto como sea posible la verdad para poder identificar el error en cualquiera de sus presentaciones que tome. Entonces, para identificar eficazmente una secta o una herejía, pues lo mejor es entender primero claramente cuál es la sana doctrina, entonces también la conducta cristiana, porque esas son características distintivas de las sectas, que no solamente tienen errores de creencias, pero también tienen errores de conductas. Entonces tenemos que identificar cuáles son las creencias y las conductas cristianas que distinguen la fe bíblica para poder ser capaces de rastrear cualquier error cuando éste aparezca. Solo así vamos a hacer este trabajo con prontitud y con eficacia. Así que básicamente, como acabo de decir, los errores de la secta se pueden clasificar en dos grandes grupos: los errores doctrinales y los errores morales o de conducta. Errores doctrinales o de creencias, errores morales o de conducta, errores de creencias y errores de conducta. ¿Está claro, estudiantes? Muy bien. Entonces esto debemos mantenerlo en la mente, que no solamente un grupo se puede considerar sectario por las cosas equivocadas que enseña, sino también por las cosas equivocadas que practica. ¿Está claro? Y esto es más peligroso porque entonces muchos grupos que son considerados cristianos, porque en sus declaraciones de fe pueden tener una declaración muy superficial, muy reducida y general, que parece estar basada en la sana doctrina, en realidad en la práctica pueden tener muchas prácticas sectaristas. ¿Está claro? Es decir, conductas que quebrantan la piedad cristiana. Bueno, vamos a darle principio en este estudio de hoy a la primera parte del estudio de los fallos doctrinales, es decir, los problemas de creencias principales de las sectas. Las doctrinas bíblicas básicas del cristianismo en las que las sectas se equivocan son las que tienen que ver con las 10 grandes doctrinas de la teología sistemática desde una perspectiva tradicional bíblica evangélica. Así que voy a hacer un resumen o un repaso de las 10 grandes doctrinas, los nombres de las 10 grandes doctrinas de la teología sistemática desde una perspectiva bíblica evangélica para tratar de afianzarlos en la memoria. ¿Está claro, alumnos? Entonces, las 10 doctrinas principales, ya tenemos todo un curso completo que se llama Resumen de Teología Sistemática. Para los detalles, refiéranse a esa serie de videos, a esa lista de reproducción, que es el curso 110 de nuestra Escuela de Liderazgo Bíblico. Ahí lo pueden buscar ustedes en mi canal de YouTube. Y las 10 doctrinas son, en orden de importancia y secuencia lógica, las que siguen. La doctrina de la Biblia, que llamamos bibliología. Luego estudiamos la persona de Dios, es decir, Dios el Padre, la teología propia. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, cristología. Y luego la doctrina del Espíritu Santo, neumatología bíblica. Así ya tenemos las primeras 4: bibliología, teología propia, cristología y neumatología. En este video vamos a conocer los principales errores de las sectas en estas 4
primeras grandes doctrinas cristianas. Las otras 6 doctrinas en donde también encontramos errores de algún modo u de otro en las sectas son la doctrina del hombre, antropología bíblica, la doctrina del pecado, amartiología, la doctrina de la salvación, soteriología, la doctrina de la iglesia, eclesiología, la doctrina de los ángeles, angelología, y la doctrina de los eventos futuros o de los tiempos finales, que es la escatología. Pero estas 6 doctrinas van a ser tema de nuestro próximo video por cuestión de extensión. Así que habiendo hecho este repaso de las 10 grandes doctrinas de la teología sistemática bíblica evangélica, ocupémonos pues de identificar los primeros errores de las sectas, y estos siempre tienen que ver, y este es el error número 1, el fundamental, este es el cimiento que colapsa todo el problema de un grupo sectario o de una religión falsa. Y tiene que ver con la fuente de revelación o la autoridad máxima. ¿En dónde está? Muy bien. Vamos entonces aquí a nuestras notas y para eso vamos a leer aquí nuestros apuntes. Error número 1 respecto a la doctrina de la Biblia. ¿Estamos listos? Vamos a leer ahí entonces. Dice aquí en nuestra pantalla. Todas las sectas, de un modo o de otro, niegan la autoridad máxima de la Biblia, ya sea en los asuntos de fe, lo que creemos, o en asuntos de conducta cristiana, lo que practicamos, o una combinación de las dos. Casi siempre hay una combinación de las dos porque es inseparable la una de la otra. La doctrina siempre tiene una ramificación práctica y la conducta siempre tiene una motivación del corazón, de la creencia, de la convicción. ¿Está claro eso? Así que las sectas, su distintivo, podríamos decir en términos latinos, un sine qua non de las sectas es una descontinuación de las sagradas escrituras estudiadas e interpretadas rectamente, las descontinúan y las suplen o supuestamente la complementan con otras fuentes de autoridad. Algunas sectas, las sectas cristianas, siguen sosteniendo que la Biblia es la palabra de Dios, pero le ponen a un lado otras fuentes de autoridad al mismo nivel. El problema es que en la práctica, a la hora de tomar decisiones, normalmente son las otras fuentes de autoridad las que se imponen por encima de la Biblia. Cuando la Biblia y las otras fuentes de autoridad no coinciden, las sectas, en la práctica, ellos prevalecen implementando las nuevas revelaciones que ellos usan adicionales a la Biblia. Otras sectas de una vez descontinúan la Biblia y la reemplazan por otros libros. Algunos siguen usando la Biblia supuestamente, pero en realidad la usan como anzuelo o pretexto para realmente imponer la nueva fuente de autoridad o de revelación. A este tipo de sectas las llamamos sectas pseudocristianas, porque parecen cristianas, pero en realidad son otra cosa, porque ya tienen un nuevo libro o una nueva fuente de revelación. Entonces, por ejemplo, entre los grupos, entre las religiones y sectas que dicen tener la Biblia como la máxima autoridad, pero que ponen a su lado otras fuentes de inspiración, podríamos mencionar como, por ejemplo, los testigos de Jehová, el adventismo del séptimo día, el catolicismo romano o el cristianismo ortodoxo entre las grandes religiones mundiales. Esas son las que dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero en el caso del catolicismo y del cristianismo ortodoxo, la tradición, los concilios, los decretos del magisterio, del Papa y de los obispos en materia de doctrina. Eso en el catolicismo romano. En la sociedad de la Torre del Vigía, que se conoce comúnmente como los testigos de Jehová, dicen que la Biblia es la máxima autoridad, pero usan los escritos que han producido los que ellos llaman el maestro Rutherford, el maestro Russell y la junta directiva de la Sociedad de la Torre del Vigía, las interpretaciones que ellos hacen a través de sus escritos que difunden, de cantidad de libros que han producido y de las revistas del Atalaya y del Despertar. Esas son las fuentes complementarias realmente de interpretación y de verdad.
en el adventismo del séptimo día de tendencia sectaria, porque algunos se debaten entre algunos adventistas, algunos creen que son evangélicos, yo no estoy de acuerdo con eso, pero otros difieren conmigo. Yo creo que todavía entran dentro de una categoría sectarista, porque ellos reconocen a la señora Elena White como una profetisa y sus escritos como inspirados por Dios. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. También podríamos mencionar, por ejemplo, al movimiento pentecostal unicitario, es decir, este movimiento dice que la Biblia es la máxima autoridad, pero en realidad ellos han torcido algunas doctrinas importantes de la Sagrada Escritura por mecanismos de interpretación incorrectos que aplican a ciertos pasajes de la Biblia. Y también podríamos mencionar a la Luz del Mundo, que es un movimiento que se derivó del pentecostalismo unicitario, porque ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero también las opiniones, las doctrinas y las enseñanzas de sus apóstoles, Aarón Joaquín, Samuel Joaquín y Naasón Joaquín, esta triple generación de esta familia, de esta dinastía apostólica que existe en esa religión, ellos lo consideran como fuente de autoridad. Y así podría seguir hablando de otros. La ciencia cristiana con Mary Baker Eddy, también sus escritos, Ciencia y Salud y otros que ellos usan supuestamente un movimiento cristiano. Ahora ya estamos hablando de un ejemplo de sectas pseudo-cristianas, porque aunque se llama ciencia cristiana esa religión, en realidad ellos ya no valoran la Biblia como fuente de autoridad, sino que han reemplazado la Biblia por los escritos de Mary Baker Eddy. Lo mismo podemos hablar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, popularmente conocida como los mormones. Ellos reemplazan la Escritura, dicen que las Escrituras han sido traducidas incorrectamente y que es más autoritativa las nuevas revelaciones que ellos tienen a través de la Perla del Gran Precio, el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, y las doctrinas que siguen pronunciando los 12 apóstoles que ellos tienen, incluyendo su presidente apostólico allí en Salt Lake City. Muy bien, entonces esos son algunos ejemplos de lo que acabamos de decir. ¿Ok? Ahora, hay otras religiones y sectas que definitivamente ni siquiera quieren dar el gatazo, como decimos vulgarmente, de que son cristianas. No quieren decir, ni dicen que son cristianas y son en contra del cristianismo o anticristianas. Ellos definitivamente ni siquiera consideran la Biblia como algo que merezca la atención. Entre estas religiones podríamos mencionar pues las grandes religiones mundiales, el budismo, el islam, ellos tienen sus propias fuentes de autoridad. ¿Ok? Bueno, entonces ahí se pueden dejar los ejemplos ya. Básicamente, ese es el error principal de las sectas con respecto a la Biblia. Número 1, descontinúan la autoridad de la Biblia. Número 2, la interpretan incorrectamente. ¿Está claro, alumnos? Sí, muy bien. Entonces, ellos descontinúan la inspiración o tuercen la interpretación. Mantengan eso en mente. La inspiración, la interpretación. Algunos movimientos cristianos que han tenido un sesgo sectarista, como la teología liberal entre las denominaciones protestantes históricas, también descontinúan la infalibilidad de las Escrituras. Es decir, ellos no admiten que la Biblia no tiene errores. Si la Biblia entonces tiene errores, entonces la Biblia no puede ser la autoridad máxima, porque tú no sabes si la Biblia tiene errores, dónde están esos errores, y por lo tanto no puedes confiar en la Biblia ni la vas a obedecer. Por eso es muy importante que nosotros, los cristianos evangélicos, entendamos que la doctrina bíblica, toda la doctrina se levanta sobre un fundamento de 3 hechos relacionados con la Biblia, la palabra de Dios. Número 1, que la Biblia es inspirada por Dios. Número 2, que la Biblia es infalible, es decir, no falla. Y 3, que la Biblia es inerrante, no contiene errores en sus manuscritos originales. Esta es de todas las doctrinas la primera y la más importante, porque todas las demás se desprenden de estas. ¿Está claro, estudiantes?
Así que cuando tú tratas con una persona de una secta, tú debes de saber que si la persona es participante de una secta o de una religión que se considera a sí misma cristiana o aparentemente cristiana, tu primera gran batalla va a ser entrar en un acuerdo con la persona de que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es a lo que tú tienes que aspirar cuando hablas con una persona de una secta. Cuando un testigo toque a tu puerta, cuando converses con un católico romano, cuando hables con un mormón o cualquier persona que diga ser cristiana en una u otra forma, entonces trata de llegar a un acuerdo voluntario entre ambas partes que la Biblia es inspirada por Dios y es la autoridad máxima. Y número 2, la segunda estrategia que tú debes hacer es acordar con la persona el estudiar los temas que vayan a abordar, cualquiera que sea el tema a partir de este punto, en una Biblia de uso popular. Es decir, no consientas jamás en estudiar la Biblia usando las versiones que ellos produzcan. ¿Están entendiendo? Hay Biblias populares, tanto protestantes como católicas, que son muy confiables. Pero no puedes confiar tú en las Biblias que han producido las sectas porque regularmente las han adulterado. Entonces, ellos van a decir, todas las Biblias son iguales, hay que estudiar la Biblia. Tú le vas a decir, qué bueno que lo dijo, qué bueno que usted reconoce que todas las Biblias son iguales. Entonces usted no debe tener ningún inconveniente. Si quiere estudiar la Biblia en inglés, podemos estudiar la Biblia, la King James, si le parece bien, es una muy común, o la English Standard Version, o la New American Standard Bible, o si ustedes están en América Latina o hablando con hispanoparlantes, pueden usar Reina Valera, pueden usar la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, pueden usar la Biblia de Jerusalén, que es católica, pueden usar la traducción Herder, que es una interconfesional católica, pueden usar la Dios habla hoy, que también es interconfesional, aunque fue producida por sociedades bíblicas. Pueden usar la Biblia de Ediciones Paulinas. No les recomiendo usar la Biblia latinoamericana, porque aunque la traducción está bien hecha, primero es enredosa porque desordenaron el canon tradicional latino. Es decir, sacaron el orden de los libros del Antiguo Testamento del arreglo tradicional. Entonces, a veces para encontrar un libro del Antiguo Testamento están más parecidos al canon hebreo de la Tanaj, y pues es un orden al que no está familiarizado ni el católico ni el protestante. Segundo, la Biblia latinoamericana católico-romana en sus notas de estudio tiene herejías que hasta los mismos católicos han condenado. Entonces, pues sería mejor evitar usar esa traducción católica, pero otras traducciones están muy bien, de las católicas quiero decir. ¿Está claro hasta aquí? Sí, muy bien. Ahora, la verdad es que solo la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia dice de sí misma ser inspirada por Dios. Yo acabo de dar un mensaje en nuestra iglesia hace unas semanas. ¿Por qué nuestra iglesia quiere hacer todo conforme a las Sagradas Escrituras? Y ahí yo explico con varios ejemplos lo que acabo de decir hace unos minutos. Porque solamente la Biblia es inspirada por Dios, porque el Antiguo Testamento reclama ser palabra de Dios, el Nuevo Testamento dice que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, luego los autores del Nuevo Testamento dicen los unos de los otros escritos que son inspirados por Dios. El Señor Jesucristo dijo que sus palabras son palabras de vida, palabras de Dios. Igualó sus enseñanzas el Señor Jesús con las del Antiguo Testamento. Así que Jesús valida el Antiguo Testamento como palabra de Dios. El Señor Jesús dice que sus enseñanzas están al mismo nivel que el Antiguo Testamento en cuanto a autoridad. Los autores del Nuevo Testamento se citan unos a otros comparándose con las escrituras del Antiguo Testamento, y la iglesia temprana reconoció los escritos que hoy tenemos dentro del canon, tanto hebreo como protestante, del hebreo del Antiguo Testamento y protestante del Nuevo Testamento. La iglesia temprana los reconoció, los que hoy llamamos los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, todos como libros inspirados por Dios, salvo algunas controversias en algunos padres de la iglesia tempranos, pero ya prácticamente para fines del segundo siglo había casi unanimidad en la iglesia antigua respecto
a los 27 libros del canon del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, a ver, ¿qué dice de memoria? Le voy a preguntar aquí a Jesús. Jesús García, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16? A ver, te voy a agarrar en curva. Toda escritura es inspirada por Dios. Muy bien. Y útil, ¿verdad? Okay. Y útil. Entonces, como podemos ver, gracias Jesús, como podemos ver, entonces, las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para enseñar, es decir, para la impartición de conocimiento, de doctrina, pero no solo para enseñar. También dice para corregir, ¿verdad? Para reprender y para disciplinar o para instruir, que es la forma en que tradujo las Biblias en español. Pero es la palabra disciplinar o ejercer disciplina. Entonces, como ustedes pueden ver, la Escritura es la única inspirada por Dios. Es la única palabra inspirada por Dios. Vamos a ver algunos de estos versículos. Ustedes, si quieren ser buenos evangelistas y buenos apologistas, cuando hablen con personas que pertenecen a otras religiones o a las sectas, ustedes deben saber algunos de estos versículos de memoria, y si no lo saben de memoria, cuando menos deben de saber de memoria las referencias. Es decir, en qué capítulo de la Biblia está. Si por algo se te olvida en qué versículo, al menos ya sabes que 2 de Timoteo 3, y lo buscas y haces un escaneo rápido, una lectura rápida del capítulo en silencio y vas a encontrar ahí el versículo que dice. Pero de preferencia, lo ideal sería es que si quieres ser un obrero bien preparado para defender la fe y ayudar a las personas a conocer la verdad, es memoriza el versículo, memoriza la referencia bíblica. 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir o reprender y para instruir en justicia. Entonces, la Biblia dice de sí misma ser inspirada. 2 de Pedro 1:19 y 21 dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que ilumina en lugar oscuro hasta que resplandezca el amanecer, el lucero salga, y se refiere a la venida del Señor Jesucristo. Y luego dice, porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo llevados o siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como estoy citando a veces Reina Valera o la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, por eso a veces alterno una u otra palabra, ¿ok? Bueno, entonces, estos pasajes demuestran que las Escrituras dicen de sí mismas ser inspiradas por Dios. Ya sabemos que muchas religiones o hasta sectas de entrada no van a admitir que la Biblia es inspirada. Y tampoco van a admitir, si no admiten que la Biblia es inspirada, así que no van a aceptar el testimonio que la Biblia dé de sí misma. ¿Está claro? Entonces allí tendríamos que hacer una tarea de pre-evangelismo, de pre-apología o de pre-evangelismo, porque tendríamos que irnos al campo de la apologética. Y es aquí donde el estudio de las sectas y la apologética cristiana se traslapan. Pero eso va a ser tema de todo un curso en el futuro, si Dios nos presta vida, donde abordaremos los temas de las evidencias cristianas. Y allí vamos a ver qué evidencias. Y yo ya tengo un video de unos mensajes que di cuando estábamos reuniéndonos en el parque en los tiempos de pandemia, que hablan por qué creemos que la Biblia es inspirada por Dios, evidencias externas por los que creemos que la Biblia es inspirada por Dios, no solamente las evidencias internas, pero las evidencias contundentes son las internas. Sea como sea, entonces debemos recordar, la Biblia es inspirada, y si es inspirada, entonces es infalible, y si es infalible, entonces es pues autoritativa. Ella sola, sin necesidad de otros escritos, puede transformar la vida de la gente. ¿Alguien de ustedes de buena memoria recuerda qué dice Hebreos 4:12? ¿Tú, Rafael, lo recuerdas? ¿No? ¿Carolina o Jesús o Erika? ¿No? O si lo quieren buscar, háganlo. Si no, vamos a buscarlo juntos. Lo busqué, aquí está. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas, espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Perfecto.
Muchas gracias. Entonces ahí vemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ningún escrito, ninguna fuente de autoridad tiene el poder que la Biblia tiene para cambiar vidas. Y nosotros somos un testimonio de eso, ¿no es cierto, hermanos? El Señor a través de su poderosa palabra ha cambiado nuestras vidas. Y no solamente a través de su palabra, pero a través de su mismísima presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, además, la Biblia es suficiente. No necesitamos otro evangelio de Jesucristo, señor José Smith. No necesitamos las interpretaciones de la Sociedad de la Torre del Vigía. No necesitamos la revista del Despertar. No necesitamos otros libros autoritativos que se igualen a la Biblia. No necesitamos otras fuentes de autoridad porque la Biblia es suficiente. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, tenemos en la Escritura más que suficiente revelación como para que estemos mendigando las migajas de falsos profetas que dicen que Dios les habla como si la Biblia no fuera suficiente. También las Escrituras nos dicen en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, que muchas otras obras milagrosas, muchas otras señales fueron hechas por el Señor Jesús, pero las que están consignadas en los escritos sagrados son las escogidas por Dios para que creamos y para que al creer en el Señor Jesús tengamos vida en su nombre. ¿Ok? Bueno, entonces la Biblia es suficiente. A esta doctrina la llamamos la suficiencia de las Escrituras. Muy bien, entonces la Biblia es lo que Dios quiso revelar, no hay nuevas revelaciones canónicas. Y respecto al error de la interpretación, porque muchas sectas cristianas usan la Biblia, el problema es cómo la usan, cómo la interpretan. Para eso nosotros tenemos todo un curso que hemos llamado Principios de Interpretación Bíblica, donde explicamos con lujo de detalle todas las reglas, leyes, principios que seguimos, que son de conocimiento público y de uso universal por el cristianismo alrededor del mundo y a lo largo de la historia, que nos sirven para interpretar rectamente la palabra de Dios. Porque dice 2 Timoteo 2:15, vamos a 2 Timoteo 2:15, para que vean la importancia de esto. Dice el apóstol Pablo, versículo 15. Aquí está, observen, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que maneja con precisión. Otras versiones, voy a ponerles aquí Reina Valera. Reina Valera dice que usa bien la palabra de verdad. Y quiero mostrarles esa palabra usar, cómo se traduce en el idioma original. Aquí tengo el Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco Lacueva y Juan Carlos Ceballos. Y nos va a ayudar, lo puse así porque, pues, aunque si alguien no sabe griego, pero sabe español. Él traduce: esmera a ti mismo aprobado, presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien. Ahora observen esta palabra, es la que quiero yo mostrarles. Trazar. Esta palabra trazar, ahora la vamos a analizar. Aquí dice claramente, y literalmente es la palabra que dice ortotomeo en griego, y ahí, como podemos ver en la nota, significa cortar recto. Cortar recto. La palabra tomé es corte y ortos es recto, y habla de un corte recto. La idea que los expertos dicen que tiene aquí Pablo en mente es la idea de un sastre que usa un patrón, es decir, un pedazo de tela exacto para rayar sobre la nueva pieza y después corta sobre el trazo, sin irse para allá, sin irse para acá, porque si lo corta mal, después ya no coincide, ya queda fruncido el vestido o la prenda. ¿Está claro? Entonces, usando esta metáfora, porque él era constructor de tiendas, ¿se acuerdan? Pablo dice, debemos usar la palabra de Dios, trazarla bien, sin quitarle, sin ponerle, y cortar donde debe de ser. Es decir,
Interpreta las escrituras con integridad. Ni le pongas, ni le quites, conócelas, entiéndelas en su justo contexto y entrégalas con integridad. ¿Está claro? Y ese es el fallo número 1 de las sectas, que descontinúan la Biblia y si la usan, la interpretan mal. Bueno, ahí tenemos la respuesta a nuestra primera serie de, en la primera doctrina, los errores de las sectas. Número 2, errores de las sectas respecto a la persona de Dios. Ahora le voy a pedir a Rafael que nos haga el favor de leer fuerte y claro allí. Errores de las sectas respecto a Dios. Algunas sectas afirman que Dios no es un ser personal. Otras sectas niegan la realidad de la Trinidad. Otras sectas confunden a Dios con su creación. Panteísmo, todo es Dios. Monismo, todo es uno. Otras sectas dicen que Dios no creó el universo, sino que éste evolucionó. Gracias Rafael. Entonces aquí tenemos un resumen de las principales herejías de las sectas en lo que respecta a la persona de Dios. Unas dicen que, pues Dios, ¿cuál Dios? Como el budismo, ¿verdad? El budismo en realidad es un ateísmo religioso. El budismo no cree que hay un Dios en sí, personal, nada que ver, que creó, no. Para ellos el universo es eterno y hay un devenir que se da a través de reencarnaciones hasta que llegues al estado de Buda o al estado de Nirvana, donde te disipes con el todo. Entonces Dios, no hay problema, Dios, no necesitas a Dios en la fórmula, en el budismo, ¿entienden? Otras sectas pues niegan la Trinidad y aquí muchas sectas han caído en esta herejía. Desde las tempranas sectas cristianas del arrianismo o el modalismo, monarquianista o en la Edad Media también vimos el sabelianismo, otra secta unicitaria. Ya después de la Reforma vimos también el resurgimiento de el universalismo unitario, el unitarismo universalista. También es una religión que niega la Trinidad. Y ya más recientemente en la historia de la Iglesia, del último siglo para acá, tenemos el pentecostalismo unicitario en sus incontable número de denominaciones y expresiones, que probablemente las más populares aquí en el norte de México y en el sur de Estados Unidos son iglesias conocidas como iglesias apostólicas, pero eso es solo una familia de iglesias unicitarias. Hay muchas otras más. ¿Ok? Entonces, unas niegan que existe Dios, otros dicen que hay un solo Dios, otros dicen que todo es Dios y Dios es todo, y otros dicen que Dios es una sola cosa, todo. Otras sectas dicen que Dios no creó el universo, sino que evolucionó. Los mormones dicen que Dios es un ser humano con múltiples esposas, que tiene un cuerpo físico, que está engendrando hijos y que está poblando planetas, y que si nosotros seguimos las enseñanzas de ellos, algún día vamos a ser como Él. Se nos va a entregar nuestro propio planeta, nuestro propio paquete de esposas, y va a poblar el nuevo, y vamos a ser los nuevos Adanes de un nuevo planeta. Y bueno, como pueden ver, esto es una distorsión de la doctrina bíblica de la persona de Dios. ¿Está claro? Y bueno, hay movimientos filosóficos que creen y afirman en la evolución atea o también en la evolución teísta. Hay una diferencia entre ambas, pero al fin de cuentas es lo mismo. Creen en la evolución. No creen que Dios creó el universo como está registrado en la Biblia. Lo interpretan de manera alegórica y dicen no. Es la evolución lo que Dios usó para crear a través de cientos de millones de años el orden que vemos ahora. Pero si así fuera, entonces, pues Adán no pudo haber sido un personaje histórico y Jesús se equivocó. Porque Jesús dijo en Mateo 19 y en Marcos 10 que Adán y Eva fueron personajes históricos. Pero si no lo fueron, entonces tendríamos que admitir que Jesús se equivocó y todo es un efecto dominó, como ustedes pueden ver. ¿Está claro? Así que la Biblia es coherente con su enseñanza. Muy bien, entonces la respuesta bíblica. Tú mismo, Rafael, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso?
Dios es trino y uno a la vez. En el Antiguo Testamento... Perdón, antes el párrafo de arriba. Oh, perdón. La Biblia nos dice que la verdad con respecto a Dios, Él es un ser personal y sus atributos lo demuestran. Y ahí, perdón que te interrumpa, pues hay una cantidad de versículos. Ahora, ¿se imaginan? Pues yo tengo un estudio de los atributos de Dios y ahí tenemos cantidad de versículos que pues podríamos estudiar, pero aquí solamente hay algunos, solo hay algunos. Vamos a leer estos porque vale la pena tomarnos el tiempo. Primero vayamos a Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Observen qué dice de Dios, Primero de Reyes 8, 27, cuando Salomón está orando. Dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos de los cielos no te pueden contener. Estoy aquí, ¿verdad? ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Observen, Dios es trascendente. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Entonces, esto es uno de los atributos de Dios que llamamos trascendencia. Otro ejemplo, vamos al siguiente versículo. Hechos 17, 28. Volviendo aquí a la Biblia. Hechos 17, 28. Observemos aquí el pasaje. Dice, porque en Él, en Dios, está hablando de Dios ahí, en Él nos movemos y existimos. Entonces, como pueden ver, una vez más aquí se menciona la trascendencia de Dios. Él está en todo, pero no lo es todo. En Él nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que Dios es el creador y es el sustentador. También Génesis 1:1, ¿verdad? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia deja claramente ver eso, como vamos a ver más adelante también en los apuntes. El siguiente pasaje bíblico que nuestras notas nos refiere es el Salmo 92, que habla de la eternidad de Dios. A ver, vamos a buscar. ¿Alguien de ustedes quiere leer el Salmo 92? Si no, aquí lo voy a poner en la pantalla entonces, por cuestión de tiempo. Dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Entonces, ¿observan eso? La Biblia es muy clara. Dios es eterno, Dios es trascendente, Dios es el creador. ¿Qué más nos dice la Escritura? ¿Qué más vemos en la Escritura? Tenemos el siguiente pasaje, Santiago 1:17, que dice, todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto. Creo que es ese, ¿no? O estoy citando mal. Vamos a ver el pasaje mejor. Puedo estar citando Santiago 1:17. Ah, sí, ahí está. Entonces, este versículo nos habla de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, Dios es el sustentador, el proveedor de todo y además Él es inmutable, nunca cambia. Siguiente pasaje. Dice el Salmo 139, 7 al 12. ¿De qué nos habla ese Salmo? De la presencia de Dios. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a lo profundo del mar, allí tú estás. Entonces, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿De dónde me esconderé de tu espíritu? Imposible. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar, es omnipresente. Estas escrituras nos refieren a algunas de las cualidades de Dios y también nos infieren que Dios es personal, que no es una energía nada más, sino que tiene relaciones personales con su creación. Luego, la Biblia es clara en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Jesús, lee por favor donde dice, Dios es trino. Dios es trino y uno a la vez. En el Antiguo Testamento el ángel de Jehová acepta adoración y habla como Dios mismo. Génesis 16:7. Jueces 13:9.
Y también se habla del Espíritu Santo como diferente a Dios y Dios a la vez, perdón. Salmos 139:7, Isaías 11:2, Isaías 63:10. En el Nuevo Testamento se dice que el Padre es Dios, Juan 6:27, que el Hijo es Dios, Juan 1:1, Juan 5:18, y que el Espíritu Santo es Dios, Hechos 5, del 3-4, perdón. Cada una de estas tres personas posee atributos divinos y hace obras divinas, y son mencionadas estrechamente relacionadas entre sí. Mateo 3:16-17, 28-19, 1 Corintios 13-14. Por ejemplo, pausa. Por ejemplo, en el bautismo del Señor Jesús, en Mateo 3:16 y 17. ¿Recuerdan ustedes cómo se manifiesta la Trinidad allí? ¿Verdad? Sí. El Señor Jesús en el agua, el Padre hablando desde el cielo y el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como paloma. ¿Correcto? Sí. La fórmula bautismal de Mateo 28:19. El Señor Jesús dice que los bauticen en el nombre de, y luego no va a decir en el nombre de Dios o en el nombre de Cristo, sino termina diciendo en el nombre de, y luego dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínense, en la mentalidad judía, igualar a Dios el Padre con Él, el Hijo, Jesús es el Hijo. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Que Él es Dios y al Espíritu Santo. ¿Entienden eso? Si Jesús pensara que el Espíritu Santo es Dios el Padre, no habría necesidad que hubiera mencionado el Espíritu Santo en ese texto. ¿Está claro? Simplemente hubiera dicho, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y ya. Pero no hizo eso. El pasaje también de 1 de Corintios 13:14, ahí está equivocado, es 2 de Corintios, por cierto. 2 de Corintios 13:14 es la bendición apostólica que Pablo escribe al final de su epístola a la iglesia corinta y le dice una bendición de cada una de las personas de la Trinidad. Dice la gracia, la comunión del Espíritu Santo. Vamos a leer ese pasaje. 2 Corintios 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Pueden verlo? En un solo versículo. Por cierto, algunos usan 1 de Juan 5:7 para demostrar la doctrina de la Trinidad. Y es un buen texto que habla de eso, pero lo evitamos porque no aparece en los manuscritos más antiguos. Y para evitar una controversia en cuanto a eso, no lo usamos al hablar con personas como los testigos de Jehová que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo o la doctrina de la Trinidad. Por eso, estoy refiriendo una vez más a 1 de Juan 5:7. La Reina Valera dice en ese pasaje, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Si este versículo no tuviera variante textual, wow, sería el versículo definitivo para la Trinidad. Pero hay muchos manuscritos muy antiguos que no lo incluyen, como podemos ver ahí en el texto griego. Observen ustedes que aquí, aunque no entienden griego, pueden ustedes ver qué cortito es el versículo. ¿Observan eso? Dice, Jotitris esin u marturontes, que significa, porque tres son los que testifican. Acá dice ya el espíritu y el agua y la sangre. Y los tres para esto uno son. Entonces, como pueden ver, la segunda parte que dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo no está aquí en el texto griego y eso se debe a lo que les acabo de explicar, que este pasaje tiene problemas textuales. Esto significa que muchos manuscritos antiguos no lo tenían. Es decir, fue agregado, ¿ok? Muy bien. Seguimos entonces, pero eso no quita que la doctrina de la Trinidad es bíblica. Por un lado, la Biblia presenta al Padre como Dios, al Hijo como Dios, al Espíritu Santo como Dios, y al mismo tiempo la Escritura insiste que solo Dios es uno. ¿Está claro? Múltiples pasajes, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, este Dios es el que creó todas las cosas
y por lo tanto no es la creación. Él no es la creación, como dice el panteísmo, no es la creación como afirma el monismo. Es separado a su creación, pero está al alcance de toda su creación. En Juan 1:3 dice que todo fue hecho por medio del Verbo y nada de lo que existe fue hecho sin Él. Lo mismo vemos en 1 Corintios 8:6 que nos habla de Dios como creador. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Entonces, del Padre proceden todas las cosas. Entonces, si proceden todas las cosas del Padre, ¿cuántas quedaron afuera? Pues ninguna. Él es el creador de todas las cosas. ¿Entienden? Dice, y un Señor Jesucristo por el medio del cual son todas las cosas. Así que Dios el Padre y el Señor Jesucristo son los autores de la creación. Muy bien. Seguimos entonces ahí viendo nuestras notas porque el tiempo avanza rápido, pero estamos justificando bíblicamente la doctrina de la postura bíblica acerca de la persona de Dios. Así que el universo no pudo venir de la nada, ni tampoco el universo es Dios. Dios lo creó, Dios lo sustenta, ¿verdad? Romanos 11:36 que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que Dios es el creador, es el sustentador y es el receptor de toda la creación. Colosenses 1:17 dice lo mismo, que el Señor sustenta todas las cosas, y en Hebreos 1:3 que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo mismo en Apocalipsis 4:11. Bueno, ahí tenemos un mini resumen de la doctrina de Dios, específicamente enfocada a las herejías de las sectas. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Si no es así, continuamos ahora con la doctrina del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo. Carolina, por favor, ¿puedes leer ahí el número 3? Errores de las sectas respecto a nuestro Señor Jesucristo. Las sectas dicen de nuestro Señor Jesucristo mentiras tales como estas. 1. Que Él solo fue un hombre, pero no es Dios. 2. Que Él es un ángel o la primera gran criatura de Dios. 3. Que Él es un Dios creado y menor al Padre. 4. Que Él es Dios, pero que no fue hombre. 5. Que no murió o que no resucitó corporalmente. 6. Que Él vino al mundo a morir por cualquier razón, excepto para salvarnos. La Biblia, por su parte, nos dice... Gracias. Continúa. El Señor Jesucristo, que Él es Dios. Y todos esos pasajes lo mencionan. Yo sinceramente les animo a memorizar algunos de esos versículos. Tengo planeado en el futuro cercano hacer una pausa en mi serie de Lucas y de Gálatas en nuestra iglesia para dedicar una serie completa para hablar de estos temas doctrinales importantes. Y uno de ellos a los que quiero darle todo un sermón es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y memorizar estos versículos que son indispensables a la hora de evangelizar a muchos grupos sectaristas que niegan precisamente eso. Tenemos allí una lista de versículos. El de Juan 1:1 al 3 ya lo cité, donde dice en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En Juan 20:28, cuando Tomás ve al Señor Jesús resucitado, ¿qué dice Tomás? ¿Se acuerdan? Señor mío y Dios mío, exactamente. En Tito 2:13 dice que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así lo llama Pablo al Señor Jesús en Tito. Y en Hebreos 1:8 dice que lo deben adorar todos los ángeles de Dios. Entonces, si todos los ángeles de Dios deben adorar a Jesucristo, entonces, ¿qué se nos está diciendo con eso? Pues que es Dios, ¿verdad? Luego en 1 Juan 5:20 también nos dice, y estamos en el verdadero Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Así dice Juan. Entonces, muchos versículos, y no puse todos, nada más puse algunos. Y hay otras formas de mencionar también la divinidad de Jesucristo, como cuáles dirás. Continúa Carolina, allí donde nos quedamos en además.
Además de las menciones directas de su divinidad, en la lectura él recibe títulos divinos. En la escritura. En la escritura, sí. Sí, él recibe títulos divinos. ¿Cómo cuáles? En Mateo 16, ¿se acuerdan? Él le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya ellos dan la respuesta. Y finalmente les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y qué dice ahí Pedro? ¿Verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, quiero que ustedes comprendan algo muy importante aquí. En las Escrituras, llamar a Jesús Hijo de Dios o llamar a Jesús Cristo, esos dos términos conllevan la idea de deidad, de divinidad. Hoy en día, grupos sectarios como los Testigos de Jehová quieren distraer la atención de los estudiantes de la Biblia acerca de estos hechos. Ellos van a decir, Él es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Así te van a decir también los unicitarios. El Hijo de Dios, pero no es Dios. Pero eso es distorsionar el sentido del texto en su contexto, porque en su contexto, decir que era Hijo de Dios era decir que era Dios. Y los judíos lo entendían muy bien, porque las veces que Jesús dijo que Él era Hijo de Dios, lo quisieron apedrear por blasfemia, porque siendo hombre se hacía Dios a sí mismo. Lean Juan 5:18, solo por citar un ejemplo. Así que ellos entendían muy bien. En el Antiguo Testamento, todos los judíos esperaban al Mesías, al Cristo, pero al mismo tiempo sabían que el Cristo era el siervo de Jehová, el Hijo de Dios, Dios mismo. En el pasaje de Daniel 7, por ejemplo, en la visión, en los sueños que Daniel interpreta, se ve que al final de los reinos y de los imperios viene uno como Hijo del Hombre, que se sienta en el trono de Yahweh, de Jehová, y gobierna las naciones para siempre y recibe adoración. Entonces, en la mentalidad judía, llamarle Cristo a alguien es implicar que es Dios. Llamarle Hijo de Dios, definitivamente es Dios. Entonces, volviendo al punto, estamos diciendo que no solamente se le llama Dios a nuestro Señor Jesucristo de manera directa cuando la Biblia le llama Dios, sino también de manera teológicamente directa, cuando se usan títulos que en la mentalidad judía connotaban la divinidad, como los que acabamos de mencionar. ¿Está claro aquí, hermanos? En Apocalipsis 19:16, cuando se nos habla del regreso del Señor Jesucristo, observen también ahí cómo le llama. Apocalipsis 19:16. Dice que en su escritura, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, y el nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Digo, no nada más necesitas leer Apocalipsis. Si tú lees Apocalipsis y sigues negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es porque eres una persona deshonesta. Una persona deshonesta, porque más claro ni el agua. Toda la creación lo adora de manera simultánea e idéntica que como adoran a Dios. Adoran al Cordero, a Jesucristo. Bueno, entonces esas son algunas de las formas en que las Escrituras nos enseñan que Él es Dios. Pero no son las únicas, no solo las menciones directas, explícitamente escritas y directas teológicamente, sino también los atributos divinos, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cómo Jesús perdona pecados de un hombre paralítico? Y cuando lo cura le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hicieron los judíos que estaban alrededor? Se escandalizaron. ¿Por qué? Pensaron, dijeron, este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Sino quién? Solamente Dios. Él conocía los pensamientos de ellos. En Hebreos 13:8 se nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo se llama ese atributo? ¿Ah? ¿Cómo? Eternidad. Eternidad. Entonces, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿quién es el único eterno? Si Él es la creación de Dios, número uno, como afirman muchos, entonces no es eterno. ¿Está claro? Pero sí lo es. Bueno, al menos a la luz de la Biblia. Jesús obró divinamente. ¿Por qué? Porque creó todas las cosas. Entonces, pero no solamente es Dios, Jesús también es hombre 100%. Acuérdense que muchas herejías tempranas afirmaban, como por ejemplo el docetismo. El docetismo decía que
como la materia es mala, pues Jesús no pudo tener un cuerpo físico. Entonces lo que los discípulos veían era un espíritu, un espectro, pero no un cuerpo. Entonces negaron la humanidad de Jesucristo, los gnósticos y los docetistas. Pero eso es una herejía porque Jesús tuvo cuerpo, resucitó corporalmente también. Dice claramente en Hebreos 2:14 que era necesario, es decir, indispensable. Era necesario que Él participara de carne y de sangre, de carne y hueso, decimos nosotros en español. Es decir, que tuviera un cuerpo físico para que pudiera morir físicamente y así completar el proceso de la redención. Así que 100% hombre, Jesús murió por nuestros pecados, resucitó corporalmente por nuestros pecados, no espiritualmente, como dicen muchos. Y ahí tenemos un resumen nada más. Bueno, ¿está claro? Vámonos con la doctrina del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las herejías que enseñan las sectas respecto al Espíritu Santo? Vamos a dar la oportunidad a Erika. No sé si estás ahí. ¿Puedes hacernos el favor de leer? Sí. Ok, errores de las sectas respecto al Espíritu Santo. Las sectas dicen que el Espíritu Santo no es Dios, o que no es una persona, sino solo una fuerza, poder o energía que emana de Dios. Sin embargo, la Biblia claramente enseña que el Espíritu Santo es Dios. Y ahí están algunos pasajes, perdón que te interrumpa. ¿Recuerdan ustedes la historia de Ananías y Zafira que mienten y son disciplinados? El reproche que Pedro les hace es: ¿por qué han mentido contra el Espíritu Santo? No le mintieron a los hombres, le mintieron a Dios. Así que él claramente llama al Espíritu Santo Dios. Luego el apóstol Pablo, en Hechos 28, cuando está hablando con los judíos que viven en la ciudad de Roma, y ellos rechazan el evangelio después de que Pablo se los predica, Pablo dice: bien dijo el Espíritu Santo, este pueblo es duro. Y entonces Pablo empieza a citar un pasaje de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10. Pero cuando vas a Isaías 6, 9 y 10, te das cuenta que no es el Espíritu Santo el que está hablando, sino que es el Señor nuestro Dios, Yahweh, Jehová. Entonces, Pablo está igualando al Espíritu Santo con Jehová o Yahvé. ¿Está claro, hermanos? Estos solo son algunos ejemplos. Continúa, Erika, por favor. Y por eso tienen nombres divinos. Muy bien. Y ahí tengo pues una lista de versículos que también podemos estudiar con detenimiento en otra oportunidad, pero se le llama pues el Consolador, otro Consolador, como yo dice Jesús. En Romanos 1:4 se le llama el Espíritu. Vamos a ver ese pasaje. En Romanos 1:4 dice Pablo del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. ¿Quién es el que tiene santidad? Pues obviamente Dios, ¿verdad? En Romanos 8:9 se nos dice el Espíritu. Vamos a ver, Romanos 8:9. Ahí se le llama el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, obviamente, pues es el Espíritu divino. Vemos también en 1 Corintios 6:11, donde se nos habla, vamos a leerlo, 1 Corintios 6:11. Y esto eran algunos, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Una y otra vez vemos que al Espíritu se le llama el Espíritu de Dios. Pues si eso no te dice la divinidad del Espíritu Santo, yo no sé qué más quieres. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más se nos dice? Y posee atributos divinos. Muy bien. Y realidades divinas. Muy bien. Atributos divinos. El Salmo 139 dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Es decir, el Espíritu es omnipresente, está en todo lugar, no puedes huir de él. Donde vayas, ahí está él. Es un atributo de Dios. Isaías 40, versículo 13 y 14. Vamos a leer ese pasaje. Isaías 40, 13 y 14. Solo para ver algunos ejemplos. Observemos. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Estoy leyendo aquí Reina Valera, voy a ir a la Biblia, Nueva Biblia de las Américas.
14. ¿A quién pidió consejo? ¿Quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Lo enseñó en conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Todas estas son preguntas retóricas. Isaías está diciendo, nadie le enseña a Dios, nadie le guía, nadie le aconseja, no necesita él eso porque él todo lo sabe. ¿Cómo llamamos ese atributo de Dios? Omnisciente. Omnisciencia, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué más? La Biblia también enseña que el Espíritu Santo es una persona. Sus acciones son propias de una persona, no de una fuerza. Por ejemplo, Él enseña. O sea, cuando dice el Señor Jesús, Él les enseñará lo que yo les he dicho, todas las cosas que yo les he dicho. Entonces, una fuerza, una energía no enseña. ¿Qué más? Ok. Oh, me perdí. Aquí estamos. Ordena. Ajá. Él ordena, o sea, Él da órdenes. Él le dijo a Felipe, acércate a ese carro. ¿Qué más? Envía. Él le dijo a los ancianos de la iglesia en Antioquía, apártenme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he enviado. Él guía. Romanos 8:14 dice que si somos hijos de Dios, entonces somos guiados por el Espíritu de Dios. Intercede. Él dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Y es entristecida. Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo con el pecado, con el enojo. Así que todas estas cosas no son acciones que le puedes hacer una energía, solamente son acciones que puede realizar una persona. Que yo sepa, la energía eléctrica no se entristece, ¿verdad que no? A veces sí, pastor, cuando se va la luz. Bueno, pero eso es lo que decimos nosotros, ¿no? Cuando vivía en República Dominicana se iba la luz a cada rato se ponía triste ahí la lámpara, pero ellos ponían las bocinas, así que se alegraba. Volviendo al punto entonces, ¿qué estamos diciendo? Una energía no tiene atributos de personalidad. Por lo tanto, claramente la Biblia nos demuestra que el Espíritu Santo no es una emanación enérgica de Dios, es Dios. Una vez alguien me preguntó, un niño, ¿cómo es el Espíritu Santo? Yo le dije, imagínate una energía que sale de Dios, pero esa energía piensa por sí misma, decide por sí misma, habla, y me dijo, wow, that's creepy. O sea, eso está como extraño, da miedo, una energía como persona. Eso, sí, el Espíritu Santo es el poder de Dios, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo es una persona, es Dios. ¿Está claro, hermanos? Y las sectas van a negar eso. Muy bien, bueno, pues aquí nos vamos a quedar. Ya hemos visto entonces que los fallos de las sectas se clasifican en dos grandes grupos, los fallos doctrinales o de creencia y los fallos morales o de conducta. Y en este estudio hemos dedicado nuestra atención a ver los fallos principales de las sectas en los primeros 4 apartados de la teología sistemática, que son la doctrina de la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En la próxima de esta serie continuaremos viendo los fallos de la secta en el aspecto doctrinal, en el resto de las doctrinas de la teología sistemática. Pero por cuestión de tiempo nos vamos a detener aquí y nos vemos en la próxima entrega.